Eventos horribles en la historia. Poco conocidos. Quédate hasta el final para descubrirlo, pero antes asegúrate de darle me gusta y suscríbete. La masacre de Nanking en 1937 fue uno de los episodios más oscuros de la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Las tropas japonesas cometieron atrocidades inimaginables contra la población china, incluyendo violaciones, asesinatos y saqueos, dejando una cicatriz imborrable en la historia. El evento tuvo lugar durante un periodo de 6 semanas. Japón buscaba una victoria rápida y decisiva para desmoralizar a China y acelerar el fin de la guerra. La brutalidad fue utilizada como una táctica para sembrar el terror y quebrar la resistencia china. La hambruna de Bengala en 1943 fue devastadora para la región. Millones de personas murieron debido a la escasez de alimentos, exacerbada por la Segunda Guerra Mundial y la mala gestión de las autoridades británicas. Las imágenes de sufrimiento aún conmueven profundamente. La política de tierra quemada, implementada por los británicos para prevenir una posible invasión japonesa, llevó a la destrucción de cultivos y barcos de arroz en la región de Bengala. Las autoridades británicas no respondieron adecuadamente a las señales de advertencia tempranas y no distribuyeron recursos de manera efectiva para mitigar la crisis. La Gran Purga de Stalin entre 1936 y 1938 fue un periodo de terror en la Unión Soviética. Miles fueron ejecutados o enviados a gulags bajo acusaciones infundadas de traición, consolidando el poder absoluto de Stalin y dejando un legado de miedo y represión. El genocidio de los Herero y Namaqua, ocurrido entre 1904 y 1907 en Namibia, fue uno de los primeros genocidios del siglo XX. Las fuerzas coloniales alemanas exterminaron sistemáticamente a estas comunidades, estableciendo precedentes inquietantes para futuras atrocidades. La masacre de Tulsa en 1921 fue una muestra brutal de violencia racial en Estados Unidos. Un próspero barrio afroamericano fue destruido por una turba blanca, resultando en cientos de muertos y miles de desplazados, y dejando una herida abierta en la historia del país. La campaña de los 100 días fue una serie de ofensivas lanzadas por las fuerzas aliadas durante la Primera Guerra Mundial. Estas ofensivas llevaron a la derrota del Imperio Alemán y marcaron el final de la guerra en 1918. El genocidio circasiano fue la expulsión y exterminio de los circasianos por parte del Imperio Ruso. Ocurrió en el siglo XIX y resultó en la muerte y desplazamiento de cientos de miles de personas, cambiando para siempre la demografía del Cáucaso. La hambruna de Kazajistán fue una tragedia que ocurrió bajo el régimen soviético. La colectivización forzada y las políticas agrarias erróneas llevaron a la muerte de aproximadamente 1.5 millones de kazajos, dejando un legado de sufrimiento y pérdida que perdura hasta hoy. La masacre de Katyn fue una serie de ejecuciones masivas de oficiales y ciudadanos polacos por la policía secreta soviética. Este acto atroce ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial y fue encubierto durante décadas, provocando tensiones entre Polonia y Rusia. La rebelión de los Boxers fue un levantamiento antiimperialista en China dirigido contra las potencias extranjeras y el cristianismo. La rebelión puso en jaque a las fuerzas coloniales y resultó en una intervención internacional, marcando un capítulo oscuro en la historia china. El Holodomor fue una hambruna devastadora en Ucrania durante 1932, causada por políticas de colectivización de la URSS. Millones de ucranianos murieron de hambre y se considera un genocidio debido a la intención deliberada de Stalin de someter a la población. La masacre de Sabra y Shatila, en 1982, fue una matanza de civiles palestinos y libaneses en los campos de refugiados de Sabra y Shatila, en Beirut. Cometida por milicias cristianas, contó con la complicidad del ejército israelí durante la Guerra del Líbano. Si estás disfrutando de este contenido, asegúrate de darle me gusta y suscríbete. La Guerra del Chaco, entre 1932 y 1935, enfrentó a Bolivia y Paraguay por el control del Chaco boreal. Las duras condiciones climáticas y la falta de recursos causaron numerosas bajas, consolidando la victoria paraguaya y profundizando la crisis económica boliviana. La masacre de Srebrenica, en 1995, fue uno de los peores crímenes de la Guerra de Bosnia.
tropas serbobosnias asesinaron a más de 8.000 musulmanes bosnios. La comunidad internacional condenó el genocidio y varios responsables fueron juzgados por crímenes de guerra. El genocidio armenio, perpetrado entre 1915 y 1917 por el Imperio Otomano, resultó en la muerte de aproximadamente 1.5 millones de armenios. Considerado uno de los primeros genocidios del siglo XX, sigue siendo un tema controvertido en la política internacional. La masacre de Tlatelolco en 1968 fue una tragedia que ocurrió en la Ciudad de México. Estudiantes que protestaban pacíficamente fueron brutalmente reprimidos por el ejército. Este hecho marcó un punto oscuro en la historia moderna de México y sigue siendo recordado. La masacre de El Mozote en 1981 fue una atrocidad cometida durante la Guerra Civil salvadoreña. Soldados del ejército de El Salvador asesinaron a casi 1.000 civiles. Esta masacre es uno de los peores crímenes de guerra en América Latina. La masacre de My Lai en 1968 ocurrió durante la Guerra de Vietnam. Soldados estadounidenses mataron a cientos de civiles vietnamitas, incluyendo mujeres y niños. Este evento impactó profundamente la opinión pública y generó una mayor oposición a la guerra. La Guerra de Biafra, entre 1967 y 1970, fue un conflicto devastador en Nigeria. La región de Biafra intentó independizarse, resultando en una guerra cruel. La hambruna y las atrocidades cometidas durante el conflicto dejaron un legado de sufrimiento y destrucción. La masacre de Wounded Knee en 1890 fue un trágico episodio en la historia de los nativos americanos. Soldados estadounidenses atacaron a los Lakota, matando a muchos hombres, mujeres y niños. Este evento simboliza la brutalidad y la injusticia sufrida por los pueblos indígenas. La masacre de Wounded Knee en 1890 marcó un momento trágico en la historia de Estados Unidos, cuando soldados del 7º de Caballería atacaron a los Lakota Sioux, resultando en la muerte de cientos de indígenas, incluyendo mujeres y niños. La masacre de Amritsar en 1919 fue otro evento devastador, donde tropas británicas abrieron fuego contra manifestantes pacíficos en el Jallianwala Bagh, en la India. Este acto de brutalidad dejó cientos de muertos y heridos, impactando profundamente el movimiento independentista indio. Fue un evento trágico y significativo en la historia de la lucha por la independencia de la India. Jallianwala Bagh se ha convertido en un sitio conmemorativo para honrar a las víctimas de la masacre. A lo largo de los años, ha habido múltiples llamamientos para que el gobierno británico ofrezca una disculpa formal por la masacre, aunque esto no se ha hecho de manera oficial. Si tienes alguna pregunta, escríbela en los comentarios. Suscríbete para más secretos fascinantes. Abre la puerta secreta. ¡Hasta pronto!